que dirige Martín Redrado, va a haber una fuerte caída de todos los indicadores económicos. 4,3% del PBI, retrocediendo a niveles de 2010. 10 puntos caería el consumo y 20 la inversión. Carlos Pérez es economista, codirector de la Fundación Capital. ¿Qué tal, Carlos? Jorge Lanata soy, buen día. Buen día, Jorge, buen día al equipo. A ver, contanos, bueno, ¿cómo llegan a esta conclusión? Bueno, a ver, básicamente lo que vos dijiste en términos de las caídas esas tan importantes en el consumo, del orden del 20% interanual en la inversión, perdón, y del 10% interanual en el consumo, tienen que ver con el primer cuarto del año, con el primer trimestre. De todos modos, como vos bien decías, nuestra proyección de caída del Producto Bruto Interno es del 4,3% en todo el año 2024. O sea que estaríamos en niveles de PBI, tendríamos que ir a la primera década del milenio. Estaríamos en registros del tipo de 2010, una cosa así, con lo cual está mal. Yo diría que en lo que tiene que ver con el consumo, básicamente que es la variable que más explica el Producto Bruto Interno. Hay una caída proyectada para este año en los salarios reales, tanto de los sectores formales como de los sectores informales mucho más castigados, que de algún modo diría que es la principal variable explicativa traccionadora de la caída del consumo, que es una variable muy importante en términos del PBI. Nosotros ahí estamos proyectando una caída del 7,5% en el consumo para todo el año, que le estaría aportando, el consumo privado le estaría aportando a la caída en el PBI más de 5 puntos de caída. La inversión, que claramente las cosas como están hoy generan un wait and see, un esperar y ver, también estaría teniendo una caída del orden del 14% interanual en todo el año y le estaría aportando más de 3 puntos de caída al Producto Bruto Interno. El consumo público le estaría aportando casi 1 punto de caída y con eso ya tenés acumulado 9 puntos. Entonces vos decís, pero ¿cómo llegaste a 4,3 de crecimiento si en estas 3 variables ya tenés un aporte de 9 puntos de caída? Bueno, lo que pasa es que las exportaciones y las importaciones, las exportaciones subiendo y las importaciones cayendo, van a estar compensando la caída de las otras 3 variables: consumo privado, consumo público e inversión. Cecilia. Carlos, ¿cómo estás? Cecilia Buffle te saluda. Hola Cecilia, un gusto, tanto tiempo. ¿Cómo estás? El gobierno habla de esta idea de la B corta, ¿no? De una caída muy profunda en esta primera parte del año y una recuperación fuerte y rápida en la segunda parte del año. ¿Cuán realista es eso con la fragilidad que tiene la macroeconomía argentina, con el impacto del empleo informal, del empleo público, de un montón de cosas que una reconversión parece que necesitaran bastante más tiempo que el de una B corta, ¿no? Sí, y con el agregado de lo que vos bien decís, la incertidumbre. En realidad vos tenés 3 escenarios por delante. Tenés un escenario, tal vez el de mayor probabilidad de ocurrencia, donde más que B corta va a ser una especie de U, digamos, ¿no? Con una base que no sea vértice, sino que sea un poco más prolongada en el tiempo. Y te diría que ese es el escenario de mayor probabilidad, que es un escenario donde vas iterando inflación, alteración de tipo de cambio, y de algún modo te lleva algo más de tiempo el acomodar la economía, y en ese escenario
no solo la nominalidad va a ser más alto, sino que la actividad económica va a tener más recesión y durante bastante más tiempo. Por supuesto que tenés los otros dos escenarios, el escenario sale bien y el escenario colapso económico, pero son dos escenarios extremos, digo, tanto ¿Cuánta probabilidad le el atribuís escenario... al que sale bien? Y yo te diría que esos dos escenarios deben tener una probabilidad cercana al 20% cada uno. El escenario de sale bien y el escenario de colapso económico, ¿no? O sea que claramente tenés un escenario que es el escenario base, que es un escenario, nosotros lo llamamos puede fallar, que es un escenario donde de algún modo vos vas intentando acomodar precios relativos, y en ese intento de acomodar precios relativos es como que tenés que insistir más de una vez, y al tener que insistir más de una vez, obviamente la desaceleración de la inflación, la desaparición de la recesión económica se vuelve más lenta en el tiempo, ¿no? Jessica. Sí, ¿qué tal, Carlos? Jessica Bossi soy. Me llamó la atención, entre todos los datos, el de la caída de la inversión, por varias razones. Uno, que uno ya imaginaba que la inversión venía siendo muy mal en la Argentina, al menos la privada, no sé qué es lo que contempla este ítem. Y el segundo aspecto es que en gran medida Milei apostaba, sobre todo con tener ciertas leyes, a generar una especie de ecosistema positivo que atrajera inversiones y que eso pudiera morigerar el impacto fuertísimo de la recesión y de la caída de la actividad. Te quiero preguntar esas dos cuestiones. Uno, ¿en qué nivel estamos? Si cae 20 puntos la inversión y ya venimos mal en comparación con quizá con otros años. Y dos, si ya es una fantasía total esta idea que tenía en principio Milei de suba en inversión para morigerar el impacto recesivo. Bueno, a ver, primero yo dejaría en claro que acá lo que está recibiendo es una herencia, y creo que ustedes han hablado bastante de esto, que es tremenda, y es una herencia muy mala, la económica que recibe el gobierno, con lo cual gran parte de lo que estamos viendo ahora no es ni más ni menos que el sinceramiento de la basura bajo la alfombra que había dejado el gobierno anterior. Esto es bueno dejarlo en claro. La situación que se heredó es una situación harto difícil. Aún haciendo las cosas bien, es como que es difícil que en el primer intento, uno pueda acomodar las cosas. Acá básicamente yo diría, en términos de relaciones, la Argentina tiene un buen relacionamiento y recuperó un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el Congreso no le ha ido bien hasta ahora, entonces la construcción de gobernabilidad es más compleja. La política fiscal y el ajuste fiscal se está dando, y esto es bueno, aunque hay grandes dudas respecto de la sostenibilidad y la perdurabilidad de ese ajuste fiscal. Hasta qué punto no es un ajuste fiscal que se está logrando de manera transitoria, y eso genera una pregunta, una inquietud. Lo mismo pasa con la devaluación, que ha sido muy importante, y la duda que se genera es cuánto se va a comer la inflación de esa devaluación. Esa duda también está. Y la duda de la permanencia de una política monetaria que no es contractiva, que no es antiinflacionaria, todo lo contrario, es una política monetaria blanda, una política monetaria inflacionaria, donde sí se van licuando los pasivos monetarios, pero con el riesgo de mayor inflación y mayor brecha cambiaria. Entonces me parece que todos estos factores están sobre la mesa. El gobierno ha hecho lo que debía hacer, pero es como que se avanza, no se avanza todo, y esto genera la incertidumbre. También tenés un muy buen avance en la acumulación de dólares, pero se partía de una situación muy, muy floja. Las reservas internacionales netas eran negativas cuando empezó este gobierno en 11.000 millones de dólares. Se acumularon 6.000 millones de dólares, que es un buen importe,
siguen siendo negativas las reservas internacionales netas Claro. en 5.000 millones de dólares. Digo, con todos estos factores, me parece que está claro que todavía tenés incertidumbre, todavía la moneda está tirada en el aire y claramente en materia de inversión, que era tu pregunta, Jessica, es wait and see, es esperar y ver, digo. Todavía la luz al final del túnel, los empresarios, que son quienes invierten en definitiva, no terminan de verla, me parece. Y esto hace que tal vez el proceso sea un poco más extendido en el tiempo, aunque es cierto que la tolerancia social es un condicionante muy importante porque ya son muchos años de estanflación y de situación social agobiante para la población argentina, ¿no? Cecilia. Sí, pensaba en ese formato, Carlos, y cuánto es el ajuste. Me obsesiona la idea del ajuste por cantidad, digamos, cuánto vamos a ver en ese ajuste un desempleo mucho más alto del que vimos en los últimos 10 años. Es probable. Yo creo que acá es muy importante para el gobierno lograr estabilizar cuanto antes, ¿no? Vos has tenido, claramente has tenido un salto inflacionario muy fuerte, se duplicó la inflación en diciembre respecto a noviembre. Acuérdense que en noviembre era del orden del 12% y fue de más del 25% en diciembre. Eso lo que provocó es una caída del salario real muy importante, y claramente eso afecta mucho el consumo, afecta mucho la actividad económica, la recesión hace que la caída del salario real se mantenga y la amenaza posterior obviamente está en materia de empleo, en materia de potencial crecimiento del desempleo. Claramente ese es un riesgo. Yo creo que el gobierno tiene que apuntar y lo más rápido posible, porque son muchos los años de estanflación que tiene la Argentina, a estabilizar la economía argentina. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuanto antes se pueda recuperar una situación de inflación decreciente. No digo que tengamos inflación de un dígito, ni mucho menos, pero sí que se pueda ver. Febrero es un mes importante en términos de registro inflacionario. Digo, venimos de 25 en diciembre, de 20 en enero, estoy redondeando números, ¿no? El desafío de febrero es, ¿se cumple lo que dijo el ministro de que vamos a estar cerca de 10 o vamos a estar arriba de 15? Digo, sería muy bueno que lo que vaticina el ministro de Economía, Caputo, de algún modo se vaya dando, porque esto permitiría que la ganancia de competitividad producto de la devaluación se pueda sostener y de algún modo que la inflación vaya teniendo un sendero decreciente importante, porque si en realidad pasás de 20 a 17, digo, es como que más temprano que tarde la devaluación se te trasladó toda en términos de precio y es como que volvés al comienzo, y si volvés al comienzo es como que iterás un poco este proceso de devaluación e inflación, y eso es lo que te lleva a la U que yo decía, ¿no? A esa caída que tal vez se queda un tiempo. Bueno, el desafío me parece para el gobierno es ese, el desafío tal vez tenga que recalibrar un poco la política económica. ¿A qué me refiero con eso? La recalibración tiene que ver con básicamente la política monetaria, que es muy blanda, que es muy inflacionaria. Ha tenido el beneficio de la licuación de los pasivos monetarios, pero digo, está claro que hoy el ahorrista recibe un rendimiento muy negativo en términos de inflación, y me parece que ahí tal vez haya que recalibrar eso.
haya que darle al ajuste fiscal una perspectiva de sostenibilidad y de perdurabilidad en el tiempo. Es como que se están cumpliendo los números fiscales, pero uno no sabe cuán sostenible es ese cumplimiento. Gran parte del ajuste es con factores transitorios y con licuaciones, ¿no? Marina. Pérez, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? En este cuadro de situación que usted plantea, no sé si cabe mucho la pregunta, pero se la voy a hacer igual, porque cuando lo consultan al presidente en relación a la dolarización, él dice que no es un objetivo que haya abandonado, incluso dio una cifra, dijo que el 85% de la base monetaria estaría cubierta por las reservas que han podido recuperar. Le pregunto a usted si es un objetivo, primero, alcanzable en términos prácticos, operativos, y segundo, si es un objetivo deseable. Bueno, a ver, el primer punto me parece que es más objetivo, el segundo es materia de opinión, ¿no? Bien. El primer punto, yo diría que con los números que hoy uno ve, es muy difícil la dolarización. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque yo les reconocía al gobierno como un buen logro el haber acumulado 6.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Pero partían de una situación de reservas internacionales netas negativas de 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, hoy las reservas internacionales netas son negativas de 5.000 millones de dólares. Entonces, podemos hacer la cuenta que hagamos, que no nos da un tipo de cambio de dolarización. Digo, si tenemos reservas internacionales netas negativas, la verdad que es muy difícil es imposible llegar a una dolarización, salvo que haya alguna negociación que desconocemos de que vaya a haber un ingreso de 30.000, 40.000 millones de dólares, porque no solo están, por un lado, las reservas internacionales netas, que son negativas, menos negativas que cuando arrancaron, pero siguen siendo negativas, y si son negativas, ¿con qué dólares se va a dolarizar? Sino que también están los pasivos monetarios, que han caído mucho en términos de dólares, eran más de 90.000 millones de dólares, sí, y ahora son 50.000 millones de dólares, pero son 50.000 millones de dólares. O sea, tenemos 50.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial de pasivo monetario contra reservas negativas de 5.000 millones de dólares. Digo, a ver, la primera parte de tu pregunta, Marina, sí. Hace que no se vea la factibilidad de una dolarización, por lo menos con los números que publica el Banco Central en la actualidad. Primer punto. Segundo punto, que vos decías, es deseable, bueno, eso ya es materia opinable. Yo ahí, mi posición, la posición de la Fundación Capital es la convertibilidad es una década que hay que mirar con atención, porque nos dio estabilidad inflacionaria. Nos dio estabilidad inflacionaria durante una década, entre 1991 y el 2001. Me parece que hay alguna cuestión ahí que rescatar, y como la convertibilidad terminó mal, terminó fracasando, hay cuestiones que hay que descartar, pero me parece que es un periodo de tiempo donde hubo una estabilidad de la inflación por una década. Sí. Por lo tanto, yo rescataría de la convertibilidad esa idea de tener el peso respaldado por reservas internacionales. Eso lo rescataría, la convertibilidad desde el punto de vista del respaldo de los pasivos monetarios, me parece sano. ¿Qué descartaría? Porque en definitiva la convertibilidad falló, la convertibilidad terminó fracasando. Descartaría la pata fiscal, claro, porque es cierto que el Banco Central no emitía dinero en esa década para financiar al fisco, pero eran más elegantes. ¿A qué me refiero? Déficit fiscal había y se emitía deuda. No se emitía dinero, no se era tan burdo, pero se terminaba emitiendo deuda. Por lo tanto, la convertibilidad monetaria tiene que ser convertibilidad monetaria y convertibilidad fiscal. Tenemos que aprender que el déficit fiscal no tiene que estar
Este es un primer punto. Y el segundo punto, que habla un poco de tal vez nuestra posición respecto a la dolarización, es que hay que tener cuidado con la competitividad y con el sector externo de la economía argentina. En el segundo lustro de la convertibilidad hubo un fenómeno de superdólar. Ese fenómeno de superdólar, habida cuenta de que teníamos una paridad de $1 a $1, se transformó en peso, la economía y la competitividad de la economía argentina, eso no lo aguantaba, y la restricción de sector externo terminó siendo la otra variable explicativa del colapso de la convertibilidad. Entonces digo, me parece que ahí habría que tener cuidado con la dolarización, porque le quitaría un instrumento de política económica al gobierno muy importante, que es el tema de cómo bancarse un fenómeno de superdólar, una economía como la Argentina que poco tiene que ver con la americana. Digo, a ver, tal vez pensaría en una convertibilidad con tipo de cambio flotante y no con tipo de cambio fijo, como fue la convertibilidad en ese momento, ¿no? Está claro. Gracias, Carlos, por la comunicación. Carlos Pérez, quien hablaba, economista, codirector de la Fundación Capital.